Imagina que te despiertas mañana y no tienes que trabajar para ganar dinero. No tienes que correr. No tienes que perseguir clientes. No tienes que intercambiar tu tiempo por un sueldo. Y aún así, el dinero sigue entrando. Lento al principio, luego constante, después inevitable. Ahora déjame decirte algo incómodo. Ese escenario no es fantasía, pero tampoco es casualidad. Es el resultado de una decisión que la mayoría de las personas nunca toma. Para entenderlo, tienes que conocer esta historia. La historia de Bruno y Pablo. Dos amigos, mismo punto de partida, misma oportunidad, pero dos mentalidades completamente distintas. Y esa diferencia lo cambió todo. Todo comienza en una pequeña aldea donde el agua no llegaba por sí sola. Había que ir al río, llenarla en baldes y llevarla de regreso. Era un trabajo duro, repetitivo, cansado, pero necesario. Así que la aldea decidió pagarle a quienes estuvieran dispuestos a hacerlo. Bruno y Pablo aceptaron. Al inicio, todo era simple. Más baldes igual a más dinero. Pablo entendió esto rápidamente. Si cargo más, gano más, pensó. Así que empezó a trabajar más horas, más esfuerzo, más sudor, más ingresos, al menos en el corto plazo. Mientras tanto, Bruno también cargaba baldes, pero había algo diferente en él. No solo pensaba en cuánto podía ganar hoy, pensaba en cuánto tiempo podría seguir haciendo eso. Pensaba en el desgaste, pensaba en el futuro. Y entonces tomó una decisión que, en ese momento, parecía absurda. Decidió dejar de cargar tantos baldes. Decidió ganar menos dinero. Para construir algo, un acueducto. Pablo se rió. Y no fue el único. ¿Para qué perder el tiempo en eso?, le decían. Mira todo el dinero que estás dejando pasar. Mientras tú juegas a ser ingeniero, yo estoy ganando de verdad. Y Pablo tenía razón, al menos en el corto plazo. Cada día, Pablo volvía a casa con más dinero que Bruno. Cada día, Bruno volvía con menos. Porque mientras Pablo descansaba, Bruno seguía trabajando. Pero no para hoy. Trabajaba para algo que todavía no existía. Algo que no generaba ingresos. Algo que nadie veía. Algo que incluso parecía inútil. Pero Bruno tenía claridad. Él no quería cargar baldes toda su vida. Ahora detente un segundo. Porque aquí es donde la historia deja de ser una fábula y se convierte en un espejo. ¿Cuántas personas conoces que viven como Pablo? Trabajan más horas para ganar más. Se esfuerzan más, pero siguen en el mismo lugar. Aumentan sus ingresos, pero también sus gastos. Y, sobre todo, dependen completamente de seguir trabajando para seguir ganando. Eso no es libertad. Eso es dependencia disfrazada de progreso. Volvamos a la historia. Pasaron semanas, luego meses, luego años. Pablo seguía cargando baldes. Era más rápido, más fuerte, más eficiente, pero también más cansado. Su cuerpo empezaba a pasar factura. Sus días eran iguales. Su ingreso dependía de cuánto podía cargar y cuánto podía aguantar. Bruno, en cambio, seguía construyendo. Lento, difícil, frustrante. Hubo momentos en los que dudó, momentos en los que pensó en rendirse, momentos en los que incluso envidió a Pablo. Porque mientras Pablo tenía dinero hoy, Bruno tenía una visión y una obra incompleta. Pero todo cambió un día. El día en que Bruno terminó su acueducto. Ese día, algo extraordinario ocurrió. El agua empezó a fluir, sola, sin baldes, sin esfuerzo constante, sin necesidad de estar ahí, día y noche, sin descanso, 24 horas, 7 días a la semana. El agua llegaba a la aldea, y Bruno empezó a ganar dinero. Mientras descansaba, mientras dormía, mientras vivía. Pablo no lo podía creer. Seguía cargando baldes, pero ahora ya no tenía sentido, porque Bruno estaba ganando más, sin cargar ninguno. El mismo trabajo, la misma aldea, pero resultados completamente distintos. Y entonces llegó el verdadero giro. El tiempo pasó. Pablo envejeció. Su cuerpo ya no era el mismo. Ya no podía cargar tantos baldes. Luego no pudo cargar ninguno. Y cuando dejó de trabajar, su ingreso desapareció. Cero. Nada, porque todo lo que tenía dependía de su esfuerzo físico. En cambio, Bruno seguía ganando, porque su acueducto seguía funcionando. No dependía de su tiempo, no dependía de su energía, no dependía de su presencia. Había construido algo que trabajaba por él. Esa es la diferencia, y es más profunda de lo que parece.
Los baldes son tu salario. El acueducto es tu sistema, tu portafolio, tus inversiones, tus activos, todo aquello que genera dinero sin que tengas que estar presente cada minuto. Ahora viene la pregunta que lo cambia todo. ¿Estás cargando baldes o estás construyendo un acueducto? Porque aquí está la verdad que nadie te dice claramente. Trabajar por dinero te da ingresos, pero construir sistemas te da libertad. Y sí, trabajar es necesario. Bruno también cargaba baldes, pero no se quedó ahí. Usó ese ingreso como herramienta, no como destino final. El problema es que la mayoría nunca da el siguiente paso, porque construir un acueducto es incómodo. No da resultados inmediatos. Requiere paciencia, disciplina, visión y, sobre todo, renunciar a recompensas a corto plazo. Mientras otros gastan, tú inviertes. Mientras otros descansan, tú construyes. Mientras otros se burlan, tú avanzas en silencio. Y aquí es donde muchos fallan, porque quieren resultados rápidos. Quieren libertad, sin proceso. Quieren ingresos pasivos, sin construir nada. Pero el acueducto no aparece por arte de magia. Se construye, día a día, decisión a decisión. Tal vez hoy no puedas dejar tu trabajo. Está bien, nadie te está pidiendo eso. Lo que sí puedes hacer es dejar de depender únicamente de él. Puedes empezar pequeño, puedes empezar lento, pero tienes que empezar, porque cada día que pasas sin construir tu acueducto es un día más dependiendo de cargar baldes. Y aquí hay algo más importante aún. El tiempo no está de tu lado si no haces nada. Porque Pablo no se volvió pobre de la noche a la mañana. Se volvió vulnerable lentamente. Años de esfuerzo, sin construcción. Años de trabajo, sin sistema. Años de ingresos, sin activos. Hasta que un día, ya no pudo más. No esperes a que el cansancio te obligue a cambiar. No esperes a que sea demasiado tarde. No esperes a quedarte sin opciones. Empieza ahora. Empieza con lo que tienes. Empieza donde estás. Pero empieza. Porque la verdadera diferencia entre Bruno y Pablo no fue la inteligencia. No fue la suerte. No fue la oportunidad. Fue la decisión. La decisión de construir algo que dure. Recuerda esto. Los baldes te dan dinero hoy. El acueducto te da dinero siempre. Los baldes dependen de ti. El acueducto trabaja para ti. Los baldes se detienen cuando tú te detienes. El acueducto sigue, incluso cuando no estás. Y al final, la vida te va a poner en uno de estos dos caminos. El de trabajar constantemente para sobrevivir, o el de construir algo que te permita vivir. La pregunta no es cuál existe. La pregunta es cuál estás eligiendo. Porque dentro de unos años, solo habrá dos tipos de personas. Los que siguen cargando baldes y los que construyeron un acueducto. ¿En cuál vas a estar tú?